Jesús es el pan de vida. Debemos alimentarnos a diario de Él y compartirlo con los demás. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del Evangelio según Mateo. Hoy vamos con el capítulo 14. Quiero pedirle que lo tenga frente a usted. Y el capítulo 14 nos narra esa historia impresionante cuando Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas. Dice la palabra que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Con 5 panes y 2 peces de un niño, el Señor los levantó, dio gracias y multiplicó de tal manera los alimentos que alcanzó para que todos se saciaran. Y al final hasta recogieron las sobras, 12 cestas llenas. Yo quiero que veamos algunos detalles de esta historia impresionante porque el Señor nos quiere hablar hoy. Lo primero que sobresale es que el Señor ya estaba haciendo milagros de sanidad. Mire, tenemos un Cristo compasivo. Él sabe lo que está pasando y está dispuesto a hacer milagros de sanidad con su poder. Mire, por favor, el 14 dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mira el corazón amoroso de nuestro Señor Jesús. Cuando Él te ve, no te mira con ojos de juicio. Él te mira con ojos de compasión. ¿Qué quiere decir eso? Que sabe el dolor que estás pasando. Y dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Era una gran multitud. ¿Cuánta gente enferma pudo haber habido ahí? Y no se dice que anduvo preguntando quién era digno o quién lo merecía. Lo más seguro es que ahí había de todo. Pero el Señor tiene compasión y comenzó a hacer milagros de sanidad. No deje de confiar que el Señor sigue sanando. Y mire, sigamos creyendo, sigamos clamando, dándole gracias por fe, por esas sanidades divinas. Aunque no lo veas de inmediato, no dejes de creer. Y algo bien importante es que podemos tomar la Santa Cena que nos recuerda el sacrificio del Señor, creyendo que en ese sacrificio hay sanidad para nosotros también. No es casualidad que después viene la multiplicación de los panes, una especie de Santa Cena que el Señor bendijo y repartió y está íntimamente relacionado con la sanidad divina. Sigamos viendo más detalles de la historia. Dice que los discípulos le dijeron: Señor, ya es tarde, envíalos para que vayan a comer porque no tenemos. Y dice el 16, lea conmigo, Mateo 14, 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Usted y yo estamos llamados a alimentar a las multitudes, pero no alimentarlas con el pan material. Claro, si está en nuestro poder hacerlo, tengamos compasión de los más necesitados. Pero en realidad aquí hay un mensaje. El verdadero pan de vida es Cristo Jesús y usted y yo somos llamados a alimentar a las personas con el mensaje de Cristo. Dadles vosotros de comer. Y los discípulos responden en el 17, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dijo: traédmelos acá. No es cuánto sé yo de Biblia, es que lo poco que yo tengo lo ponga al servicio del Señor. Métase a servir así como está. No es cuánta ofrenda puedo dar yo, es que con mi corazón yo ponga lo poco que tenga o lo mucho que tenga al servicio de Dios. Todo lo que le das al Señor, Él lo multiplica. Cuando pones tus talentos y tus recursos al servicio de Dios, Él lo multiplica. Veamos algunos detalles en el versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Mire qué interesante. Es reposando en el Señor que vamos a ser alimentados con el pan de vida. Tome tiempo todos los días de sentarse a los pies de Jesús. No empiece el día sin reposar en Cristo Jesús. Ese es el verdadero descanso para tu alma. Los mandó a recostarse, dice. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, igual que en la Santa Cena, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Así en la cruz del Calvario, el pan de vida que es Cristo fue partido y fue repartido por todos nosotros. Cuando usted toma la Santa Cena, es como que simbólicamente está recibiendo a Cristo que entra a morar en usted. Es un símbolo precioso que nos recuerda esta verdad. Pero dice que dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Me llama la atención el versículo 20, dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El número 12 representa a la iglesia. Por eso en el Antiguo Testamento habían 12 tribus, que era el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, que representan al pueblo de Dios en el Nuevo Pacto. El hecho que sobraran 12 cestas es un mensaje que el pan de vida, Cristo Jesús, es suficiente para alimentar a toda su iglesia. Mire, alimentémonos del pan de vida, alimentémonos de Cristo todos los días
y compartámoslo. Es nuestro deber compartir estos videos, compartir los mensajes de su iglesia, los cultos en línea, invitar que venga gente a la congregación, porque haciéndolo estamos repartiendo ese pan de vida como lo hicieron aquí los discípulos. Invite a sus seres queridos a recostarse y a reposar en Jesús para que sean fortalecidos. Cuando lo hacemos, caminamos en el poder sobrenatural de Cristo. Mire, ahí vemos después, ahí mismo en el capítulo 14, por el tiempo no nos vamos a detener mucho, pero vemos cuando Jesús caminó sobre las aguas y los discípulos asustados creyeron que era un fantasma. Ellos estaban en una tormenta terrible, pero Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ahí lo puede leer usted en casa. Estoy en Mateo capítulo 14, eso está del 22 en adelante. Y el Señor le dice, ven, y se narra cómo Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, puestos los ojos en Jesús. Cuando usted y yo hacemos eso, reposamos en el Señor todos los días, nos comemos ese pan de vida, comenzamos a caminar en el poder sobrenatural por encima de las tormentas de la vida, por encima de las circunstancias. Mire, es poderoso lo que el Señor hace cuando nos alimentamos del pan de vida. Pero luego se narra que Pedro comenzó a hundirse y el Señor acudió a rescatarlo. No deje de compartir estos mensajes con sus seres queridos, con sus contactos, y recordemos que tenemos un Señor compasivo, que es poderoso para salvar, para sanar, para proveer. Nuestro Señor Jesús es el pan de vida.